El tema para el día de hoy, mis hermanos, lo he titulado Cristianos no miran atrás, miramos arriba. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de Colosenses, en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, empezando los 3 primeros versículos, vamos a meditar un poquito en esto. Dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hasta ahí nomás. Vamos a meditar un poquito en estos 3 versículos, porque son de gran significancia para cada uno de nosotros. Aquí Pablo está hablando a esta iglesia, del cual él no fundó esta iglesia. Lo hizo un discípulo de él que se llama Epafras. Pero aquí les envía a Pablo esta carta, pequeña carta, pero con tremendo contenido y tremenda importancia. Les dice aquí en este versículo: si habéis resucitado con Cristo. Aquí no está hablando acerca de la resurrección de los muertos, que está hablando, que dice la palabra, en la venida final de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de una resurrección espiritual, ¿ok? Porque aquí esta carta les está enviando a ellos que están vivos y dice: si habéis resucitado con Cristo. ¿Qué resurrección? Es una resurrección espiritual. Exactamente lo que cada uno de nosotros hemos tenido cuando hemos venido a Cristo. Y esto es precisamente, tenemos a José que acaba de resucitar, hablando bíblicamente, ¿okay? No una resurrección corporal o física, pero una resurrección espiritual. ¿Por qué resurrección? Porque la palabra del Señor dice que todos estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en esa forma de vida que nosotros hemos vivido y hemos heredado de Adán. Y lo que él cometió en el huerto del Edén, cada persona ha heredado esa identidad. En otras palabras, todos estamos en Adán cuando nacemos por primera vez. ¿A qué me refiero en Adán? En Adán, en lo que él hizo, o sea, esa naturaleza en que él cayó después de la desobediencia, en esa naturaleza, como dice la palabra, pecaminosa. Todos nosotros hemos nacido bajo esa condenación y esa maldición, porque nuestro Señor tomó esa maldición con él. O sea, aquí Pablo está hablando de esta resurrección con Cristo. Esto es lo que les está diciendo a la iglesia de los Colosenses. Si ustedes habéis resucitado, en otras palabras, si ustedes han recibido al Señor, eso se está refiriendo. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido resucitados. ¿Cómo? Porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. No teníamos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. No teníamos la imagen de Dios. Estábamos muertos espiritualmente. Este cuerpo vivía, nuestra alma estaba activa, pero no teníamos el espíritu de vida que el Señor nos da cuando venimos y nacemos o recibimos a Cristo. O sea,
no teníamos la capacidad de discernir las cosas espirituales. A pesar de que nosotros hemos nacido con esa tradición, como todos hemos nacido en el catolicismo, hemos nacido con esa tradición que nuestros padres nos han enseñado acerca de Dios, pero hasta cierta profundidad. Pero no teníamos, yo les digo esto porque todos hemos venido de ese trasfondo aquí. Creo que ninguno de nosotros viene de otra religión. Todos venimos, la mayoría de nosotros venimos de ese trasfondo. Entonces, uno puede dar testimonio de lo que uno era cuando estaba en el catolicismo, pero ahora que estamos en Cristo, que es diferente, no en el catolicismo, sino en Cristo ahora, es totalmente diferente. Ahora sí me puedo dar cuenta yo de que ahora he resucitado, sí, en Cristo, porque puedo ver en la evidencia de mi vida y cuando medito en la palabra del Señor que sí me ha dado esta sabiduría, que nos ha dado esta sabiduría y el discernimiento de poder entender y conocer a Dios como su palabra nos explica. Esto no lo podíamos tener antes. Teníamos hasta cierto conocimiento nada más, pero no había esta inteligencia espiritual o sabiduría de Dios que viene por medio del Espíritu de Dios cuando llegamos a Él. Entonces Pablo aquí les dice a esta iglesia, si habéis resucitado con Cristo, en otras palabras, si habéis recibido a Cristo, si habéis nacido de nuevo, si eres ahora hijo de Dios, que es lo mismo, entonces le dice, buscad las cosas de arriba. O sea, lo que ahora nosotros, de la forma que empezamos a vivir ahora como hijos de Dios, que hemos resucitado espiritualmente, Pablo les dice, ahora que habéis resucitado y que sois hijos de Dios, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Por qué no? Dice, ¿y por qué no los de la tierra? Nuevamente, el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, nos está hablando de que, no literalmente de que tenemos que mirar arriba, está hablando acerca de nuestro caminar ahora, cómo pensamos, cómo vivimos, cómo caminamos nuestra vida ahora. Caminamos con esta conciencia de que tenemos ahora Cristo Jesús que está sentado a la diestra del Padre y de que ahora mi vida está escondida con Él y que ahora por medio de Cristo ahora tengo la facultad y el poder de vivir esta nueva vida ahora en Él. Y es por ello de que Él dice, poned los ojos en las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra del Padre. O sea, este es mi caminar. O sea, el cristiano no mira atrás ahora para vivir. En otras palabras, atrás significa el pasado de uno. En otras palabras, las cosas terrenales, pero vivimos nosotros y caminamos mirando arriba a Cristo, que está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué hacemos esto? En el versículo 2 dice, ¿por qué? Porque habéis muerto. Ok, aquí hay una aparente contradicción, pero no es contradicción, porque primero dice, en el versículo 1, si habéis resucitado. Si habéis, o sea que resucitado, ahora hemos sido resucitados espiritualmente y por ello tenemos que poner nuestra vista y nuestros ojos en las cosas de arriba,
y no en las de la tierra, porque habéis muerto. Oh, yo pensé que había resucitado, pero ahora me dice que estoy muerto. ¿Cómo puede ser eso? He resucitado, pero estoy muerto. Está en el versículo 1 y versículo 2. Hemos sido resucitados espiritualmente porque estábamos muertos espiritualmente, pero estábamos vivos a esta naturaleza corrupta que habíamos recibido de Adán. Y por lo tanto, eso es lo que ahora muere. O sea, cuando venimos a Cristo, Él, por medio de Él, resucitamos a esta nueva vida espiritualmente y morimos a la vieja. ¿Me entienden? O sea, esto es un milagro, el milagro más grande que podemos nosotros vivir, de que en Cristo Jesús, Él hace este milagro en nosotros en el momento que llegamos a Cristo. Y nosotros no lo sabemos, por supuesto, porque no tenemos el entendimiento todavía. Pero desde el momento que entramos en el reino de Dios por medio de Cristo, en este momento que recibimos a Jesús, ocurre todo esto. Y esto nosotros empezamos a vivirlo por fe. Y eso se va a hacer una realidad a medida que vamos creciendo en el Señor, en su palabra. Así que el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora estamos en Cristo. Una vez que hemos llegado a Cristo, esto es ahora como vivimos nosotros. Nosotros vivimos en Cristo. Con nuestros ojos siempre puestos en las cosas de arriba, en donde está Jesucristo. Porque es de esta relación, de este conocimiento espiritual que vamos a ahora conducir, vivir ahora esta nueva vida. Y no en las cosas de la tierra, no considerando las cosas de nuestro pasado. Por eso el título es, cristianos no miran atrás, miran arriba. Ahora, concentrémonos un poquito en el pasado. ¿Qué es mirar atrás? Mirar atrás es recordar el pasado, de las cosas que nos han pasado y de las cosas que hemos hecho. Es mirar al pasado. Ahora, la otra pregunta ¿es malo recordar? Porque si el título dice no mirar atrás, sino mirar arriba, entonces mirar atrás es recordar. ¿Es malo recordar? ¿Es malo mirar atrás? No es pecado mirar atrás. No es pecado recordar, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias. Y tenemos recuerdos, memoria de cosas buenas que han ocurrido en nuestras vidas, como también de cosas malas. Entonces sí nos acordamos de cosas. Tenemos experiencias hermosas que hemos tenido en el pasado, en el caso de nosotros con nuestros hijos. Hemos tenido experiencias lindas con nuestros hijos, de paseos que uno ha tenido, etcétera, experiencias con nuestros familiares, con nuestros padres. Recordamos todas estas cosas, pero también hemos tenido experiencias malas, oscuras, trágicas tal vez, de las cuales no es bueno acordarse, obviamente, pero sí es bueno acordarse de esas experiencias hermosas que hemos tenido, las fotos que uno tiene en la casa de uno, que nos trae memoria de cómo eran cuando estábamos más jóvenes y de nuestros hijos y padres, etc. O sea que no ignoramos eso. No estoy hablando de esa clase de experiencia.
Estoy hablando de otra clase de experiencia de no mirar atrás. Estoy hablando de la clase de experiencia que uno ha tenido cuando ha vivido en esa condición y en esa naturaleza que nosotros teníamos cuando vinimos, antes que vengamos a Cristo. No es malo recordar de esas cosas buenas y lindas que hemos tenido en el pasado. Pero no es de gran beneficio para nosotros acordarnos de esas cosas malas que nos han pasado o que hemos hecho. La situación es de que están en nuestra memoria de aquellas cosas oscuras y cosas que hemos hecho en esa clase de vida que hemos tenido. Pero ahora que estamos en Cristo, les voy a decir de que esas memorias negativas no tienen ningún efecto en nuestras vidas ahora, a pesar que nos acordamos de ello. Y la verdad es de que nuestro Señor nos dice en su palabra, de que Él dice nunca se acordará más de nuestros pecados. Y eso debería ser nuestra actitud. Y eso es lo que quiero decir, de que no vivamos en esa clase de experiencia que nosotros hemos tenido en el pasado, porque no construyen nada en nuestras vidas. Podemos acordarnos de aquellos buenos recuerdos que hemos tenido con nuestras familias, con nuestros hijos, nuestros padres, etcétera, nuestros hermanos. Todas esas experiencias son lindas, pero de esas experiencias en las cuales nosotros hemos estado envueltas, que involucraba esta clase, esta naturaleza, este comportamiento que nosotros teníamos anteriormente, esa clase de experiencia no son buenas para nosotros, y es por ello que nosotros no miramos a esas experiencias, pero miramos hacia arriba, a donde está puesto Jesús, donde está sentado Jesús. Entonces, ¿podemos aprender del pasado? Esa es mi pregunta. ¿Podemos aprender del pasado? Yo creo que sí. Podemos aprender del pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. Voy a dar un ejemplo práctico para explicar esto. Mi trabajo, algunos de ustedes ya lo han escuchado muchas veces. Yo trabajo programando y operando 2 máquinas automáticas que se manejan solo. Obviamente tengo que programarlo. Y tengo que hacer el programa para hacer este trabajo que tengo que hacer en las máquinas. Es un lenguaje de números y letras que solamente las máquinas lo entienden. Así que yo hago este programa para que las máquinas operen, hagan este trabajo. Entonces, y mi trabajo pues consiste de cosas que hacemos en esta compañía, que muchas de ellas son bien costosas y no hay lugar en realidad para error. Un error puede costar miles de dólares si es que uno lo echa a perder, ¿no? Entonces, cuando yo programo algo, hago este programa, tengo que ponerlo en la máquina y probarlo para ver si realmente funciona o no. En mi computadora tengo el software para poder analizarlo si está bien o no. Pero para no hacer la historia muy larga, es de que yo aprendo cuando estoy trabajando con este programa. Tengo que probarlo, inclusive ya operar el programa y ver cómo resulta. Y entonces tengo que ver cómo sale, cómo he programado este trabajo, si está bien o no está bien. Entonces, basado pues en la experiencia de probarlo y experimentarlo en la máquina, entonces, debido a esto, puedo observar que hay errores y necesito arreglar algunas cosas, entonces sí puedo
al final tener un programa que ha sido pulido, que ha sido mejorado. Ahora sí puedo en realidad empezar la producción de tal producto. Entonces, o sea, para mí sí es importante esto de conocer de que puedo aprender de lo que he hecho primero, de lo que ha ocurrido primero para tener la experiencia y de poder mejorar. O sea, puedo aprender de lo que he hecho en el pasado para mejorar el futuro. ¿Ok? O sea, el pasado, estoy hablando del pasado. Otro ejemplo podríamos dar, por ejemplo, supongamos que una persona está sola. Hay muchas personas solas en todo lugar y tienen necesidad de tener una amistad y buscan un amigo o una amiga y por la necesidad pues de encontrar compañía y no sentirse solos, entonces se encuentran un amigo o una amiga y lo conocen. Obviamente tienen conocimiento, son amigos, pero resulta de que con el tiempo se da cuenta esta persona de que tal amigo pues no es muy buena, no es buena compañía porque está envuelta en drogas, está envuelta en muchas cosas. Entonces, esto es algo común, se dan cuenta. O sea, esta persona que no pudo observar, no pudo escoger bien este amigo, entonces se encontró con alguien que no realmente vale la pena tener amistad porque no es una buena amistad. Entonces, esta persona dice, bueno, la próxima vez voy a tener más cuidado y voy a ver que con quién voy a tener más, ¿cómo se llama? Cuidado y discernimiento para ver con quién tengo una amistad. O sea, podemos aprender del pasado y podemos traer muchos otros ejemplos al respecto. Podemos aprender de esa clase de experiencias. Pero algo importante que uno se da cuenta de esto, que yo me doy cuenta de esto, es de que ese tipo de experiencias que uno tiene del pasado, que nos sirve para no cometer los errores en el futuro, nos sirve en esto lo terrenal, en lo práctico. ¿Por qué? Porque aprendemos de lo pasado y para no cometer los errores en el futuro, entonces cambia en nuestra mente la estrategia y la forma como debemos operar ahora ya que tenemos la experiencia. Este tipo de experiencias del pasado sí nos ayudan para poder ver las cosas en el futuro, pero hay algo que este tipo de experiencias no tiene efecto. Nos ayuda en lo práctico, pero no tienen el poder de cambiar el corazón de uno. ¿Se pueden dar cuenta? O sea, nos ayuda a ser un poco más analítico, más cuidadoso, pero no tienen el poder de cambiar el corazón de uno. Podemos vivir nuestras vidas, tal vez aprendiendo de lo que hemos vivido, de las experiencias que hemos tenido, pero sabiendo de que este tipo de experiencias no tienen el poder de cambiar mi corazón, pero en mi relación con Cristo, ahora sí me doy cuenta de que mi corazón ha cambiado y yo sé de que ahora mi perspectiva, mi vida es totalmente diferente. Ahora percibo las cosas de diferente forma. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Entonces, lo que ocurre es de que con esta nueva relación que tengo ahora, con esta nueva identidad que tengo ahora puedo yo en realidad emprender esta vida que tengo ahora, esta nueva vida, confiando de que Dios en Cristo Jesús ha proveído en Él todo lo necesario para que uno pueda vivir esta nueva vida y no cometer los errores que cometíamos cuando estábamos sin Cristo. Ok.
¿Qué es lo que la Biblia dice acerca del pasado? En el libro de Deuteronomios, ¿no?, en el capítulo 15, versículo 15, el Señor le dice a Israel: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Aquí la Reina Valera lo pone de una forma más o menos pasiva, pero en inglés dice: te acordarás que fuiste esclavo. Te acordarás que fuiste esclavo. En otras palabras, aquí cuando el pueblo de Israel está en el desierto y está ignorando a Dios, está ignorando su ley, sus mandamientos, el Señor les hace acordar a ellos y les dice: acuérdense quiénes eran ustedes. Acuérdense que ustedes eran esclavos en Egipto y que yo los saqué de esa vida. Esto es este es en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Y les dice: acordaos en la condición que ustedes vivían, y yo los saqué de esa esclavitud. Les decía esto para traerles convicción, porque estaban ignorando, no estaban obedeciendo a Dios, y por lo tanto Dios les hace acordar de estas cosas. Y yo he escuchado muchos predicadores, pastores, predicando esto lo mismo a cristianos, para que aquellos cristianos que están retrocediendo en las cosas de Dios, para hacerlos reaccionar, y están trayendo estos versículos y les dicen: acuérdate de qué es lo que eras tú cuando estabas sin Cristo. Ese ejemplo no está bien ahora que estamos en Cristo. Lo que está diciendo acá Dios al pueblo de Israel es para el pueblo de Israel. Para los que están antes de la cruz. Aquí Dios les redarguye, les exhorta al pueblo de Israel, les hace recordar de que quién eran ellos cuando estaban esclavos en Egipto, bajo ese yugo de esclavitud. Y le dice: acordaos que yo los saqué de esa esclavitud. En Cristo, Dios nunca va a hacer esa exhortación a nuestras vidas. Él no va a decir: acuérdate que eras un pecador, acuérdate de la clase de vida que tenías. El Señor en su palabra no nos hace acordar de esa forma. Él dice, porque Él iría en contra de su palabra. Él dice: yo no me acordaré de sus pecados más y de sus iniquidades. O sea, Dios ahora en el nuevo pacto, en Cristo, si es que estamos nosotros deslizándonos o estamos retrocediendo en las cosas de Dios, Él no va a venir a hacernos acordar quiénes nosotros éramos. Él no va a venir a exhortarnos de esa forma. ¿Sabe cómo nos va a exhortar el Señor? No nos va a hacer acordar de nuestra vida pasada, no nos va a hacer acordar de la clase de vida que nosotros hemos tenido en esa naturaleza pecaminosa que vivíamos y de donde el Señor nos sacó. Algo bien interesante en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 5, el Señor le habla a la iglesia de Éfeso. En el versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Les dice a los hermanos que están en la iglesia, y dice: arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí vemos esta iglesia
de que había perdido su primer amor, pero el Señor le dice, acuérdate de dónde has caído. No le está diciendo, acuérdate de que quién eras tú antes de Cristo o antes que de mí. Está diciendo, acuérdate de dónde has caído, de la posición que tú estabas cuando llegaste a mí y quiénes eras tú. Vemos aquí en este ejemplo de que la iglesia de Éfeso está olvidando su primer amor. Entonces el Señor Jesús es quien le redarguye a esta iglesia y le dice, acuérdate de ese primer amor. Y estás perdiendo ese primer amor. O sea, cuando el Señor nos redarguye, cuando estamos tal vez retrocediendo en las cosas de Dios, Él no va a venir a hacernos acordar de nuestra vida pasada, porque esa vida pasada ya ha sido enterrada. Esa vida pasada ya dice que ahora somos nuevas criaturas. Todo lo viejo ha pasado. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dios nunca nos va a hacer acordar de nuestra vida pasada. Pero si estamos perdiendo ese amor, el Señor nos va a decir, mira, hijo, hija, ese amor que tú tuviste conmigo, mira de dónde has caído. Ese amor que tú tenías por mí cuando recién llegaste a los caminos de Dios. Ese deseo de buscarme, ese deseo de congregarte, ese amor que tú tenías, acuérdate de dónde has caído. Es porque es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo a nosotros para hacernos regresar a ese primer amor y a esa relación que teníamos nosotros con Dios. Él no va a venir a hacernos acordar de nuestra vida pasada. Todavía hablando en lo del pasado, mis hermanos. Las cosas, Pablo lo dice bien claro. Muchas de las cosas que nosotros hemos cometido en nuestras vidas pasadas, y aquí es donde es importante que nosotros examinemos esto, porque todos hemos tenido esta vida sin Cristo y hemos tenido experiencias que no son buenas y totalmente malas, ¿ok? Y Pablo los ha tenido. Miren, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Escuchen, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Nuevamente voy a repetir el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Imagínense la condición de este hombre. Él como judío, celoso de su religión, perseguía a los cristianos hasta tomarlos prisioneros y llevarlos para que sean torturados y, como dice él, blasfemo, perseguidor e injuriador contra la iglesia de Cristo, contra Jesús mismo, contra su iglesia. Pero ¿qué es lo que dice él? Mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Muchas de las cosas que nosotros, mis hermanos, hemos cometido en nuestra vida que estamos sin Cristo, cuando estábamos sin Cristo, lo hemos cometido porque éramos ignorantes de la realidad, de la verdad, y lo hacíamos por incredulidad, por ignorancia e incredulidad. ¿Por qué? Porque no conocíamos lo que conocemos ahora. Y es por ello que la misericordia de Dios es tan hermosa y tan linda, de que así como a Pablo dice que es por misericordia, lo mismo a nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos recibió en misericordia y todas las cosas que hemos cometido pues han quedado enterradas ya. Entonces uno se pone a pensar, bueno, es cierto,
Si yo hubiese conocido lo que conozco ahora, no hubiese hecho las cosas que hacía en aquel tiempo. ¿Sí o no? No hubiésemos hecho aquellas cosas. ¿Por qué? Porque ahora conocemos la verdad. Conocemos algo diferente. Entonces entendemos qué es lo que ha pasado atrás. Y es por ello de que ese tipo de recuerdos no vale la pena mirar eso. No vale la pena mirar atrás de esos tipos de experiencias. Porque no traen nada bueno a nuestras vidas. Más bien tenemos que poner nuestras vidas arriba donde está sentado Cristo nuestro Señor. Y en el libro de Hebreos, no vamos a ir ahí, en el libro de Hebreos el Señor habla de que Él, en el capítulo 8, de que Él nunca más se acordará de nuestros pecados. Porque dice, porque Él será propiciación a nuestras injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por eso es que nosotros no miramos atrás en esa clase de vida que hemos tenido. Miramos adelante. Porque las experiencias, esas clases de experiencias no construyen en nosotros. Solamente ahora podemos vivir esta nueva vida en Cristo mirando las cosas de arriba. Ahora, ¿cómo miramos las cosas de arriba? Vayamos a Filipenses, por favor. Capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Aquí Pablo, yo me estaba preguntando, estaba diciendo, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Por bastante tiempo estaba meditando yo en este versículo, ¿qué es lo que realmente Pablo está diciendo acá, que no lo ha alcanzado todavía? Y hay muchos que interpretan esto de que dicen que no ha llegado todavía a la perfección, porque aquí dice, ni que sea perfecto. Entonces, pero si vemos el contexto de ese capítulo, nos vamos a dar cuenta que Pablo está hablando acerca de su relación con Jesús. Entonces, ¿para qué Jesús lo tomó? Para esto Él lo salvó. Para esto Él lo llamó. Porque aquí dice en este versículo, dice, sino que no es que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. En realidad ahí la palabra perfecto no es que lo haya perfeccionado, no está hablando de Él que es perfecto, sino que no lo ha alcanzado todavía ni que lo haya perfeccionado. Pero dice ahí, sino que prosigo por ver si logro hacer o si logro conseguir o hacer para lo cual Cristo, Él me llamó y me hizo. Él está hablando de la razón por la cual Jesús lo tomó, y de esto está hablando Pablo y dice, no es que lo haya alcanzado todavía o lo haya perfeccionado todavía, pero prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo cual Cristo me tomó. No está hablando de su identidad, dice que no es que no sea perfecto o que no conozca mi relación, quién soy yo, no, está hablando de su llamado. ¿Y cómo sé eso? Anoche que estaba meditando esto, y le voy a decir, para mí fue de gran bendición ver que el Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra. La respuesta está en este versículo, en el libro de los Hechos, en donde claramente Pablo relata acerca de su llamado que Jesús le hace a él. ¿Para qué lo llamó? Miren, estos versículos lo hemos meditado anteriormente,
Y está en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 15 en adelante. In the book of Acts, chapter 26, verse 15 onwards. Aquí Pablo relata lo que Jesús le dice a él para que él lo llamó. Empezamos en el versículo 15, dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Aquí acuérdense que es el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con Pablo, cara a cara, y él está relatando ese encuentro. Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. A los gentiles, a quienes ahora te envío, dice, está enviando a los gentiles porque él es el apóstol a los gentiles. Y luego dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, nuestro Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice en Filipenses 3:12 de que él no ha alcanzado todavía, pero prosigo todavía? Dice, a esto para lo cual Cristo me tomó. Está hablando de su llamamiento, de que él todavía sigue en esto, en su caminar, de llegar a la cantidad mayor posible de personas para que ellos puedan conocer a Cristo Jesús y puedan conocerlo, puedan tener esta experiencia y esta nueva vida en Cristo. De eso está hablando aquí en este versículo 12. Y luego dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y algunos interpretan esto de que Pablo está todavía recién conociendo a Dios, recién conociendo su identidad. No. Está aquí, dice, de su misión. O sea, la misión de Pablo es de llevar este evangelio, las buenas nuevas, a todo el mundo. Y él dice, todavía no lo he llegado, pero dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el versículo 14, versículo 13 y 14. Dice, olvidándome lo pasado, olvidándome lo que ha ocurrido en mi vida y quién yo era. Dice, yo prosigo a la meta, al premio supremo que Dios tiene. Dice, lo voy a leer eso mismo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces podemos ver, mis hermanos, de que sí, podemos aprender de las cosas del pasado, pero estas experiencias no tienen el poder de cambiar nuestra perspectiva y cambiar nuestro corazón. Solamente mirando hacia arriba y mirando a Cristo Jesús. El autor y consumador, ese es el otro versículo que me gustaría ir a ver en este momento. Es la única forma que podemos seguir adelante. No miramos atrás, miramos arriba donde está sentado nuestro Señor Jesús. Ahora aquí, yo estaba meditando en mis hermanos, tal vez me extienda un poquito más, perdónenme. En el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio supremo
llamamiento de Dios. Aquí yo veo dos cosas. Veo la meta y veo el premio. Hay personas que el premio es su meta. Y para otros la meta es su premio. Si tú haces de la meta tu premio, recibirás el premio cuando llegues a la meta. Déjeme ilustrar esto. Un arquitecto le dice al ingeniero Néstor: ingeniero, quiero usted que me construya este edificio. Esa es su meta. Y yo le voy a dar como premio un Mercedes-Benz de último modelo que cuesta $150,000. Entonces el ingeniero Néstor se pone a pensar y él va a decidir él sabe cuál es su meta y cuál es el premio. ¿Cuál va a ser su motivación de hacer este trabajo o este proyecto? Su motivación va a ser, si hace un buen trabajo, él va a hacerlo para complacer al arquitecto y el arquitecto va a estar contento. O él va a hacer la obra mirando al carro. O sea, su meta de él es de hacer el edificio y el premio que él va a recibir va a ser el carro. Ahora, si él pone su motivación en el carro, va a prestar atención en el carro, pero no necesariamente en la meta. Él va a terminar la meta, va a hacer su proyecto, pero va a estar pensando en el auto todo el tiempo. Pero si él hace del edificio su meta y su premio, se va a centrar en la meta y por ende va a recibir el premio. Hay personas que su meta es el premio en vez de la meta. Pero hay otros que hacen de la meta su premio, pero cuando hacen de la meta su premio, ellos reciben de todas maneras el premio. ¿Me entienden? Esto en lo natural. Un ejemplo bíblico. David y Goliat. El rey Saúl, cuando estaban en guerra con los filisteos, viene este gigante, Goliat, por 40 días, noche, mañana y tarde, les viene a retar al pueblo de Israel. Y les dice: ustedes, israelitas, manden a un hombre que luche contra mí. Y si yo lo venzo, ustedes van a ser nuestros sirvientes. Y si él me vence, nosotros vamos a ser sus sirvientes. Y no había nadie quien podía afrentar a este hombre. Entonces por ahí viene David, sabiendo, porque tenía que llevar comida a sus hermanos que estaban los soldados en la batalla. Y entonces alguien dice por ahí que escucha a David que el rey Saúl había dicho de que si es que hay un hombre dentro de nosotros que pueda vencer a este paladín, a este filisteo, yo le voy a dar muchas riquezas, le voy a dar mi hija y le voy a exentar de los impuestos que su familia pague. Entonces David escucha estas palabras y dice: ¿cómo? ¿Que quién va a dar? ¿Qué es lo que va a hacer Saúl, aquel que venciere a este paladín, a este incircunciso? No, dice que le va a dar muchas riquezas, le va a dar a la hija y le va a exentar de los impuestos. Dice: ¿dónde está este paladín? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tráigamelo. ¿Cuál es la motivación de David?
La motivación de David de destruir a este paladín es de quedarse con las riquezas, de quedarse con la hija y de quedarse y de no pagar impuestos, o este es el premio de David si él venciere a Goliat. La meta de David es de vencer a Goliat, pero su premio de él es las riquezas, la hija del rey y exento de impuestos. ¿Cuál usted cree que fue la motivación de David? La motivación de David dice, ¿y quién es este incircunciso que viene a retar a mi Dios? Él sabe, él está poniendo sus ojos en Dios. Su inspiración es Dios. ¿Por qué? Porque sabe de que cuando él pone su mira en Dios, él va a recibir todos esos premios. Parecido a lo que estaba trayendo Liliana esta mañana, poner los ojos, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, aquí lo que estoy tratando de ilustrar, mis hermanos, es de que cuando Pablo está hablando acerca de esto, de que él prosigo a la meta, al supremo premio del llamamiento de Cristo, él ha puesto la mira en Cristo Jesús, y esa es la experiencia que él tiene aquí en el libro de Filipenses, porque ahí vamos a terminar este pasaje. Leamos libro de Filipenses en el capítulo, déjeme ver, en el capítulo 3, en el mismo capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Aquí el centro de Pablo es de que en su misión, en su vida ahora, es de que él considera todas las cosas que él ha tenido y que ha hecho por la excelencia del conocimiento de Cristo. Aquí Pablo está poniendo sus ojos, su vista en las cosas de arriba, porque sabe que si él hace esto, todas las cosas alrededor de él van a tener que alinearse de acuerdo a esta revelación. Para Pablo, su primer llamado es de llevar este evangelio, de llevar esta palabra a todo el mundo. Y para muchos hijos de Dios también es posible que este sea su primer llamado, pero no todos tienen esta meta. La meta de Pablo es esta, y para nosotros, para mi esposa y yo, esta es nuestra meta. Tenemos trabajo y tenemos responsabilidades, pero eso no es nuestra meta. Nuestra meta es de llevar este evangelio a aquellas personas que realmente necesitan conocerla, necesitan conocer a Cristo. Pero no todos, y Dios, pienso de que no todos tenemos la misma meta. Hay otras personas que pueden tener diferente meta, pueden ser ingenieros, pueden tener otra profesión, pero dentro de esa profesión tienen este llamado de compartir la palabra de Dios. Pero lo primero que es importante de esto, cuando estemos ahora en esta vida con Cristo, de que siempre mantengamos nuestros ojos puestos en Cristo. Puestos en Cristo. ¿Para qué? Para que realmente nuestra vida sea de bendición y podamos realmente ser testimonios de Cristo aquí en esta tierra, en este planeta. No ponemos las miras en las cosas de la tierra, en las cosas terrenales, en nuestro pasado,
podemos aprender hasta cierta forma, podemos acordarnos de nuestros recuerdos que tenemos, pero tenemos que vivir esta nueva vida puestos los ojos en Cristo Jesús. Es la única forma. Esta es nuestra vida, porque en esta relación vamos a poder entender el corazón de Dios y Dios va a transformar nuestras vidas. Entonces Pablo dice aquí, termina diciendo, por la excelencia en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no entendiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y de poder y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mis hermanos, el secreto de esto de mirar arriba es de llegar a conocerle, llegar a conocer a Dios. Cuando ponemos esto nuestra prioridad y nuestra mira en Cristo Jesús, esta vida es transformada, entonces ahora podemos ser testimonio de Cristo aquí en la tierra. Y es por ello de que no miramos atrás, pero miramos arriba donde está Cristo Jesús, sentado a la diestra del Padre. Hagamos nuestra meta. Esta es nuestra meta a lo que el Señor nos ha llamado. Y cuando ponemos nuestra meta, el premio, aquí Pablo tuvo una meta y un premio. ¿Cuál era la meta de Pablo? La meta de Pablo es de llevar este evangelio a todo el mundo. ¿Y cuál era su premio? Esta corona, dice en Timoteo, esta corona que tiene Dios para mí. Y no solamente para mí, dice, sino para todos aquellos que esperan su venida. Por eso digo de que esa es mi meta. Mi meta es, mis hermanos, nuestra meta, mi esposa y yo, es de que todo el mundo pueda conocer esta palabra y que sus vidas. ¿Y cuál es el premio? En realidad, nuestro premio es nuestra meta. Nuestro premio es nuestra meta. ¿Y cuál es nuestro premio? Nuestro premio, mis hermanos, es de ver la vida transformada en cada uno de aquellos que escuchan esta palabra. Sus vidas siendo transformadas, de que conozcan a Él, que puedan tener esta relación con Él, para que ellos puedan realmente hacer lo mismo con otras personas. Pero usted puede tener su meta en otra. Puede ser usted ingeniero, puede ser profesor, puede ser cualquier otra meta. Obtenga esa meta, lleve esa meta, pero acuérdese que usted es una hija y un hijo de Dios a donde está usted. Usted es un testimonio para la gloria de Dios. Ok, Señor, gracias te doy en el nombre de Jesús por este tiempo. Padre, oro en el nombre de Jesús de que estas palabras, Señor, puedan, Señor, enseñarnos acerca de esto, de nuestra prioridad, de mirar hacia ti, de conocerte, llegar al conocimiento pleno de quién eres tú, Señor, y ver nuestras vidas totalmente transformadas para tu gloria, para que otros puedan, Señor, conocerte, para que otros puedan, Señor, decir lo mismo, puedan vivir, Señor, en la plenitud de tu presencia, para que ya no vivan, Señor, en su pasado, porque ya no tenemos pasado. Ahora tenemos una vida nueva en ti, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de conocerte. Gracias, Señor, por revelarnos tu verdad en nuestras vidas.
para la gloria de tu nombre, en Jesús, nuestro Señor. Amén.